Hey, Dios les bendiga. Les habla su hermano y su amigo Misael y me dirijo hacia ustedes en el día de hoy para compartir con ustedes un breve pensamiento, una exhortación de la palabra de Dios acerca de la fe del creyente, la fe cristiana. Y para empezar vamos a ir a la carta de los Romanos, al capítulo 1 y versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice la palabra de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe genuina, o sea, la fe bíblica, la fe genuina, la fe de verdad, no ignora la realidad. En muchos círculos cristianos le dicen a la gente que al decir la realidad, eso significa que ellos están faltos de fe, tienen una falta de fe. Le dicen a la gente, no digas que estás enfermo, en vez de decir que estás enfermo, tienes que hacer una afirmación positiva. Le dicen a la gente, tienes que decir que ya Dios te ha sanado. Y yo te digo que en realidad no digas eso. No digas eso porque cuando Dios hace las cosas, Dios las hace bien. Y si estás enfermo y si tienes un diagnóstico, estás enfermo. Pero cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Dios tiene el poder de sanar. Dios tiene el poder de hacer milagros. Pero el declarar que Él ha hecho algo cuando Él no lo ha hecho, no significa que una persona tiene fe. La fe en realidad no nos garantiza que nosotros no experimentemos problemas. La fe no nos dice que nosotros no tengamos, en este caminar, que está, el momento que estamos en este mundo, no nos dice que no tengamos circunstancias difíciles, no nos dicen que no se van a levantar la gente en contra de nosotros, que no nos van a calumniar, que no nos van a murmurar, sino que en la Biblia nos dice que nosotros vamos a tener que enfrentar todas estas dificultades, estos momentos difíciles, pero la fe lo que es para nosotros es una herramienta por la cual nosotros entonces podemos enfrentarnos con esas dificultades, con esos problemas, y nosotros podemos en medio de todas esas dificultades, en medio de todos esos problemas, nosotros podemos identificar que la mano de Dios está con nosotros, identificar que Él no nos ha dejado solos. Cuando nosotros nos encontramos que estamos pasando por esos problemas, que estamos pasando por el fuego de la prueba, que estamos pasando por las mareas de la tormenta, nosotros tenemos que seguir confiando en el Señor, como dice el salmista en el Salmo 23, que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hay muchos que venden el evangelio como un sistema de nosotros para no volver a tener problemas, para no volver a tener conflictos, pero no es así. En realidad, en muchas ocasiones, después que nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando nosotros le servimos a Cristo, muchas veces se levantan problemas ante nosotros que antes nosotros no experimentábamos. Y un ejemplo de eso lo vemos en el caso de los amigos de Daniel estando en Babilonia, de Sadrach, Mesach y Abednego. Pues cuando el rey Nabucodonosor pronunció aquella ley de que todos tenían que inclinarse y adorar aquella estatua, vemos que ellos no se inclinaron, que ellos no adoraron aquella estatua. Pero ellos no ignoraban la realidad del asunto. Ellos, teniendo fe en Dios, confiando en Dios, ellos sabían por qué no lo hacían, pero ellos entendían que su acción, que su obediencia a Dios le podía costar la vida. Ellos no ignoraban las adversidades que ellos estaban enfrentando, pero por su fe en Dios, esa era la herramienta en ese momento que ellos podían ser obedientes a Dios, entendiendo que el ello inclinarse y adorar aquella estatua era fallarle a Dios. Y vemos que cuando el rey lo mandó a llamar y cuando el rey los amenazó y el rey Nabucodonosor tenía el poder de quitarles la vida, era el hombre más poderoso del mundo en aquel momento. Vemos en Daniel capítulo 3 versículo 17 cuál fue la respuesta de aquellos jóvenes hebreos. Y dice la palabra de Dios: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Vamos al versículo 18 y dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has
levantado. Y definitivamente vemos en los versículos que siguen que el rey se enfureció en contra de ellos y vimos que los tiró en el horno de fuego, incluso aumentó la temperatura del horno de fuego, pero vimos que en el medio de la prueba, en el medio del horno de fuego, ellos se paseaban, y ellos se paseaban porque había un cuarto hombre en aquel horno de fuego que estaba con ellos, y era el Señor Jesucristo que había estado con ellos en ese momento en el cual ellos se paseaban en el fuego, protegiéndolos. Yo no sé qué circunstancia tú estás experimentando, está pasando en el día de hoy, pero yo te quiero decir que confíes en Dios. Yo no sé quién se ha levantado en tu contra, quién te ha traicionado, pero yo te quiero decir que confíes en Dios. Yo no sé qué enfermedad te han diagnosticado, pero yo te quiero decir que sigas confiando en Dios. Que puedas decir como aquellos jóvenes hebreos que dijeron que aquí a Dios que servimos puede librarnos. Gloria sea el nombre del Señor. Y aunque Él no nos libre en ese momento de la angustia, de la dificultad que estamos pasando, nosotros tenemos que seguir confiando en Dios. Jesús nos dio una exhortación muy importante. Y la vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 33. La vemos y dice la palabra de Dios, Juan 16, 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria sea el nombre del Señor, y porque Él ha vencido al mundo, Él estará con nosotros. Y de la misma manera que Él se paseó con aquellos jóvenes hebreos en el medio del horno de fuego, Él está con nosotros en nuestra prueba, Él está con nosotros en nuestra dificultad, en nuestra lucha. Esa es la diferencia de las pruebas que experimenta y las dificultades que experimenta alguien que está sin Cristo. Porque nosotros experimentamos pruebas, experimentamos momentos difíciles, pero nosotros podemos tener la seguridad de que en los momentos difíciles, en la prueba, nosotros podemos seguir confiando en el Señor y que Él va a estar con nosotros. Pues hasta aquí esta pequeña exhortación, este pequeño pensamiento de la palabra de Dios, y espero estar con ustedes pronto en otro pensamiento, otra exhortación de la palabra de Dios. Dios continúe bendiciéndoles.